Las apariciones y los fenómenos paranormales a menudo comienzan sin ninguna causa. Simplemente aparecen en nuestras vidas, sin más, y tenemos que luchar contra enemigos que no podemos ver y de los que no sabemos nada. Pero incluso cuando nos encontramos en una mala situación, siempre puede empeorar. Como en el caso de esta madre preocupada que un día notó que algo extraño empezaba a suceder en torno a sus hijos. Todo empezó con un video aparentemente corriente, grabado con una cámara instalada en la habitación de los niños. Muchas personas que vieron el video llegaron a la conclusión de que se trataba simplemente del niño moviendo la pierna, pero Anne, la madre, sabía muy bien, gracias a su intuición, que algo extraño estaba pasando. Y pronto resultó que tenía razón, porque solo unos días después se produjo otra situación difícil de explicar. Mientras una de las hijas dormía profundamente, la otra, más joven, parecía darse la vuelta y hablar con alguien a quien la cámara no veía. El problema, sin embargo, era que, según la madre, no había nadie más en la habitación con ellas. Entonces, ¿a quién o qué vio la niña? Por desgracia, solo la niña sabe la respuesta. Sin embargo, solo pasaron unos días hasta que quedó claro que algo se había mudado a la casa, algo que no era humano. Una noche, cuando ningún miembro de la familia estaba en casa, la cámara instalada en el salón consiguió captar algo difícil de explicar. Una figura oscura, o una especie de sombra, se hace visible durante unos segundos. Curiosamente, se encuentra en el pasillo, justo al lado de las escaleras que llevan a la habitación de los niños. Y aunque hasta ahora las situaciones sospechosas tenían que ver con el extraño comportamiento de los niños o simplemente con sombras, al cabo de un rato, fuera lo que fuese, se hizo mucho más fuerte y pudo más. Varios objetos de la casa empezaron a moverse, pero siempre era de forma inesperada y resultaba difícil registrarlo. Por suerte para nosotros, un día consiguió captar una situación así en el video. Okay. Come on, ghost, if there's a ghost in this house. Oh my god, oh my god, oh my god! Okay. Oh my god, I told you. Okay. Oh my god!
I'm not crazy. Curiosamente, algo parecido ocurrió no mucho después, y esta vez comenzó con el extraño comportamiento del perro. El animal parecía aterrorizado y permanecía inmóvil en un punto determinado de la habitación. I hear noises. Sometimes things get thrown off the counter. I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. Can you stop, please? Sometimes things get thrown off the counter. Sometimes the water gets turned on. It's really creepy. Where's it, Lucy? Where's it? I'm probably gonna go live as soon as John gets home so that I'm not scared while I'm recording. I don't touch it. It's just the cat box. Yeah, I'm gonna go live as soon as John gets here because I'm creeped out. Parece que lo que empezó con sus hijos ha cambiado completamente y ahora se interesaba más por la madre. Parece que la situación en su casa sigue evolucionando y el fenómeno, aunque no es muy frecuente, sigue ocurriendo en la casa. En este punto, solo podemos esperar y ver lo que va a compartir en el futuro. Uno de los mayores misterios de las apariciones y los fenómenos paranormales es que pueden ocurrir de repente y sin ninguna causa, y lo que acabamos de ver no fue en absoluto una excepción. Blake, un día, se encontró en una situación similar cuando él y su mujer notaron extraños ruidos procedentes del sótano. Sonidos como de objetos moviéndose, pasos e incluso voces silenciosas, pero el problema era que se suponía que no había nadie allí. Okay, TikTok. So, my power is out at the moment in the basement. I swear I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but it's kind of creepy. Laundry room still has power, so that's good. But the rest of the basement's power is completely out, which is very strange. ¿Lo ha visto? Mientras baja las escaleras y entra en el sótano, en un momento dado, podemos ver una sombra casi completamente negra de pie en la habitación. Como admite el autor del video, no la vio en el momento de la grabación. Aún más, perturbado por los comentarios de la gente, fue inmediatamente atrás y demostró a la gente que allí no había nada que pudiera haber creado tal sombra, y entonces experimentó algo verdaderamente aterrador.
TikTok. I'm gonna show you guys this basement and all the creepy stuff that's been happening here. This is the bathroom I passed earlier, where there was some shadow figure standing, supposedly. I've watched it. It's creepy. That's creepy. But anyway, there is nothing in here to make a shadow stand at all in this bathtub. That's to the pipes outside. Bathtub, shower, have a window right here. What the was that? Cuando parecía que ya todo estaba bien. Algo que parecía una mano, peor aún, la mano de un niño, apareció en la ventana de cristal. Pero cuando miró rápidamente al otro lado, no había nadie. Es más, no parecía que toda la situación fuera a terminar pronto, y aún más cosas difíciles de explicar estaban sucediendo. On TikTok, we're back in my basement. My fiance has been hearing some noises down here, water running. Actually, this door's been moving, so it's been kind of creepy. I'm really not sure what I'm looking for. A lot of you guys want to know I don't have electric. I do have electric down here. We just had the power off in this main room because it was getting remodeled. We still have the breakers on for the laundry room and for the bathroom. I'll show you guys the bathroom now. It still has water, or not water, electric. It has water too, hopefully. But yeah, it actually has a nice, very bright light. It actually has a light up here that also works, so that's awesome. Those doors, as you know, that's my pantry, that's my, that's water running, what that is. Okay, yeah, we're not. Otra situación en la que parece estar solo y, sin embargo, ocurre algo que no podemos explicar fácilmente. ¿Es lo que hemos visto, la misteriosa figura sombría, la aterradora experiencia con la mano y otros fenómenos, el resultado de un serio embrujo? ¿O no es más que un ingenioso espectáculo creado para el público de TikTok? Dígame lo que piensa en los comentarios. Pero a veces hay casos en los que la causa está bastante clara. Como este, el caso del autor de este perfil, que lleva muchos años visitando lugares embrujados y también coleccionando todo tipo de objetos con la esperanza de dar con algo realmente embrujado. Y parece que esta vez, después de muchos años, por fin lo ha conseguido. A pesar de su impresionante colección, nunca ha experimentado ningún fenómeno paranormal en su casa, es decir, hasta ahora. Desde que tiene en su poder un cuadro antiguo, la situación en su casa ha cambiado. Se trata del cuadro de un antiguo pueblo inglés y, según cuenta la leyenda, el autor se quitó la vida inmediatamente después de terminar su obra. Y no pasó mucho tiempo antes de que el autor del perfil descubriera que se había llevado algo más a casa junto con el cuadro. Can hear banging coming from downstairs. It woke me up this morning, but there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the fuck? Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? En este caso, la actividad fue increíblemente fuerte desde el principio, y fuera lo que fuera, no disminuyó en absoluto, al contrario, los días siguientes trajeron aún más actividad paranormal. Some bizarre things are going on in here. I fell asleep on the couch this afternoon. I can hear strange banging noises and there's like child's fingerprints on the mirror. See, can you hear it? This is the frame that's previously caused us a bit of trouble. Oh, do you know, I can almost see my breath. It's gone icy cold in here. Freezing. What the fuck? What the fuck? So not only am I dealing with the candles blowing out on the road and the fucking cornflakes falling off, the cat's going mad now. What's he looking at? You alright, mate? What you doing? There's nothing there.
don't go out there. Fuck, don't go. Stay here, I'm not following you out there. I don't know what on earth is going on in this house today. As you can see from those clips as well, the cat's acting really strange. He's been doing that for ages now. Looking around the room, darting back and forth like that. Then, as you could hear as well, there was like banging noise in the kitchen and both of them ran out there. When I've gone in after it, there's nothing there. I don't know what the hell is going on in this house. There's been nothing for ages, nothing at all. But just today, there's been an atmosphere as well. Something's changed. I'm staying upstairs until my partner gets home because it's terrified me, to be honest. En este caso, incluso los gatos del apartamento parecían reaccionar a algo que ni el autor del video ni nosotros podíamos ver. Ruidos misteriosos, objetos que se movían solos o incluso la huella de una pequeña mano en el espejo. Todo ello apunta al típico juego de un poltergeist o espíritu maligno que se hace más poderoso al consumir el miedo. Curiosamente, los fenómenos no ocurren todo el tiempo, sino que aparecen de repente e inmediatamente después las cosas vuelven a la normalidad. Por lo que sé, el autor del perfil ha decidido conservar el cuadro maldito en su colección, así que probablemente podamos esperar más experiencias paranormales en el futuro. Mientras tanto, siempre puede seguir su perfil. Y ahora, algo un poco diferente. El video procede de una fuente desconocida, pero lo que me llama la atención desde el principio es que su autor está bastante nervioso. Y esto no sería tan extraño si esta situación no ocurriera de noche, en medio del bosque. Echa un vistazo. No sabemos quiénes son los autores del video, no sabemos dónde estaban ni por qué estaban en el bosque. Sabemos, sin embargo, que probablemente oyeron sonidos procedentes de la oscuridad. Sonidos cuya fuente, como resultó ser, era algo realmente espeluznante. Solo algo, ¿por qué qué era? ¿Algún tipo de críptido? ¿Una bruja? ¿O tal vez alguien les vio pasando la noche en el bosque y decidió gastarles una pequeña broma? Es una lástima que no conozcamos la fuente de este video, ya que podríamos haber aprendido algo más. Sé que es un canal en el que podemos encontrar todo tipo de contenidos, pero principalmente trata sobre urbex y visitas a lugares potencialmente embrujados. Hace algún tiempo, visitaron un tanatorio abandonado, muy famoso entre los cazafantasmas y situado en el norte del país. Y aunque la investigación tuvo lugar durante el día y no por la noche, cuando la actividad es mucho mayor, pudieron experimentar algo difícil de explicar. Ktoś tutaj został być może odłudzony, dostał tutaj chyba młotkiem po głowie, zostawili go gdzieś tutaj w tych rejonach na śmierć, a później w ciało. Takie miałeś odpowiedzi? Znaczy, gdzie ja jestem, młotek niebezpieczny. Ja wiem, że powinien mieć zapalone światło, ale już po tylu latach, co ja siedzę w tym, to już takie źródło światła, co jest tutaj, to mi wystarczy. Żałosne. Dołączamy do reszty, czekamy aż oni dokończą, szukamy stołów. I jedziemy dalej. Uwaga. Widzisz to? Tak. I cały czas byliśmy we dwójkę. A weź nie świeć, nie świeć na to. Teraz widać dokładnie taką Dopiero w tym miejscu długą odczuł pieczenie. szramę. Pieczenie odczuł w tym Normalnie miejscu. w tym miejscu idzie A szrama. tam jeszcze w tamtym No to piecze. Szukamy czego? Stołów. Stołów, tak. Wydaje mi się, że znalazłem taki... Poco después de separarse y de que uno de los equipos realizara una sesión de PvE, uno de ellos sintió un dolor ardiente y, al cabo de un rato, apareció en su mano una gran marca de arañazo que, si hemos de creer a los autores del video, apareció de la nada.
Por supuesto, nadie tenía ni idea de cuál podía ser la causa de este incidente, pero como se comprobó un poco más tarde, el autor podría haber estado justo al lado de ellos todo el tiempo. Dobra, ale pierwsze, czy ktoś tutaj jest z nami? Jest nas tutaj troje teraz. Czy jest ktoś tutaj z nami? Na dole. Czy to ty rzuciłeś czymś na dole? Gdzie jest Konrad? To nie był on dzisiaj tam Gdzie jesteś? Sama pozycja. Zachowaj ostrożność. My żeśmy tutaj złapali. Coś rzuciło kamienie podczas Ja myślę, że to kolację. Ja też myślałem, że on tam... Słyszałem kroki tu na dole. Ja słyszałem rzucenie. To też słyszałem. Jesteśmy tutaj wszyscy oprócz ciebie i to nie były kroki, to był rzut kamienia. Uwaga, zaczynamy. I co? Koniec? Czekaj. Nie ma to jazdy. To co, całe się nie nagrało? A co tak dziwnie zrobiło hałas? Co to jest? Ty, co to było? La siguiente sesión EVP también fue interesante. Primero, algo empezó a tirar piedras, como en respuesta a las preguntas, y aunque podría haber sido simplemente un edificio viejo, un poco más tarde podemos oír un gruñido grabado por la grabadora de audio, y lo que es más, no se oía en ese momento en absoluto. Y el EVP captado en la grabación solo puede indicar una cosa: algo realmente maligno. Es difícil imaginar cómo habría ido la investigación si hubieran optado por llevarla a cabo en plena noche. Pero tal vez sea lo mejor, porque la investigación nocturna podría haber sido bastante peligrosa. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.